Los pueblos no pueden resistir o rechazar el derecho de rebelarse, el derecho de protestar, el derecho de reclamar, el derecho de desobedecer a todos aquellos que quieren despojarlo de todo con el uso de la fuerza. Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todo el mundo. Un saludo muy especial también a los salvadoreños que dentro del país estamos tratando de construir una sociedad más justa, una sociedad mejor. Bueno, le vamos a dar seguimiento a la coyuntura. La última coyuntura levantada en el país surge el 9 de febrero y en función de los resultados y de los reacomodos políticos que se han estado dando, es que la coyuntura ha venido desarrollándose en los últimos días. Vamos a mencionar en particular dos casos. Uno es el de la interpelación que se hizo a la ministra de Salud y al presidente de ANDA, y lo otro son el resultado que al final ha tenido como resultado o como costo político de la convocatoria que hizo el presidente Nayib Bukele el 9 de febrero, invocando el derecho a la insurrección. En el caso de las interpelaciones, vamos a decir que estas interpelaciones de carácter político no son nuevas, datan del siglo XIX en el caso de América Latina y son la vía política para fiscalizar la gestión de algún funcionario público. Ese es el espíritu con el cual nacen las interpelaciones, fiscalizar lo hecho o lo dejado de hacer por algún funcionario público, evidentemente para tomar algún tipo de decisión con él, ¿no? Pero lo otro es cómo se han usado o cómo se ha usado este mecanismo político de la interpelación y al final, en el caso latinoamericano, estas han servido o han sido una forma para retrasar la agenda oficial y han sido una forma también para presionar, en este caso sería para presionar al Ejecutivo y para establecer algún tipo de nuevos puntos de negociación sobre algunos aspectos particularmente relevantes. En el caso de El Salvador vamos a decir que las interpelaciones que hemos visto durante el fin de semana han servido más bien como un mecanismo para trazar la agenda oficial. Porque no solo se pierde el tiempo o no solo los diputados pierden el tiempo en la interpelación, una interpelación bastante jocosa por la cantidad de preguntas y por el tipo de preguntas, sino que también esa pérdida de tiempo en la interpelación hace que se pierda el tiempo en otros asuntos de nación que deberían preocuparnos como salvadoreños. En todo caso, decimos, esta interpelación fue usada para retrasar la agenda, pero como todos los instrumentos políticos, las interpelaciones también tienen un doble filo. Es evidente que cuando se interpela a un funcionario, lo que se quiere es poner en evidencia su incompetencia. Pero también esa interpelación puede servir para que la gente vea como ignorantes a quienes están interpelando. En el caso de El Salvador, revisando un poco las preguntas que se le hicieron a ambos funcionarios, vamos a decir que quedó en evidencia la ignorancia de muchos políticos en este país. Esa fue un arma de doble filo. Entonces, en lugar de salir fortalecidos, salen los políticos, en este caso los diputados, salen más desprestigiados. Al final no vamos a saber si se tuvieron los insumos suficientes como para decidir si ambos funcionarios merecen o no ser destituidos. En todo caso, esa es una decisión del presidente de la República y en todo caso, sin necesidad de una interpelación, supondríamos nosotros que el presidente de la República ha evaluado el actuar de estos dos funcionarios y en función de ello tomaría una decisión. En todo caso, acá la interpelación que se hizo, el tipo de preguntas que se hicieron no sirven de base para poder deducir si merecen ser removidos de su cargo. En el caso del presidente de ANDA, lo que vamos a decir es de que sí
se evidenció en él la incapacidad para poder resistir la presión de preguntas, ¿verdad?, que le hicieron estos diputados, pero al final es una decisión o es un arma que en última instancia el gatillo lo jala el presidente de la República. Esta interpelación, ¿qué fue entonces? Más bien fue un juicio político disfrazado de interpelación. Se reunieron todos los diputados para lanzarle piedras a los funcionarios. Y acá, aunque no estuvieran libres de pecados, igual lanzaron las piedras, ¿no? Porque muchas de las preguntas que se le hicieron, o muchos de los cuestionamientos que se le hicieron a los funcionarios, al final eran cuestionamientos que se les podrían hacer a ellos mismos. Porque cuando estamos hablando del servicio de agua potable, es evidente que este es un problema que tiene décadas de estarse acumulando. En todo caso, como digo, fue un juicio político disfrazado de interpelación. Algo similar se hizo en Paraguay en el año 2012 con el presidente Fernando Lugo. Se inició una interpelación de funcionarios para al final decidir la destitución de este. Eso se dio en el 2012. Algún político salvadoreño se habló hablando, cuando estábamos en este proceso de interpelaciones, salió hablando de pedir la destitución del presidente de la República. Entonces, este fue un show político, fue un juicio político disfrazado de interpelación. Lo único bueno que podríamos sacar de esta interpelación realizada es que es un mecanismo de fiscalización que debería retomarse, y lo más importante para mí, ¿no?, ese mecanismo de interpelación debería ser usado también por el pueblo. En otras palabras, deberíamos impulsar nosotros una interpelación popular en contra de los diputados. Las interpelaciones o el cuestionamiento a estos funcionarios en particular siempre queda en evidencia en las encuestas de opinión que se hacen, no siempre son los políticos peor evaluados. Sin embargo, nunca se ha montado en el país una interpelación, una asamblea popular que lleve preguntas en la mano y que interpele a estos diputados, ¿no? Y razones para hacerlo hay muchísimas. En todo caso, el pueblo debería, retomando las experiencias de esta coyuntura, reclamar el derecho a interpelar a los diputados. En el programa anterior yo dije de que en el caso de la acción promovida por el presidente Nayib Bukele era una dulce derrota, y los hechos que se dieron durante la semana han venido a demostrar que eso es así. Porque esa decisión o esa derrota que sufre el presidente Bukele el 9 de febrero al final trae resultados negativos, pero no tanto para él, sino que para los partidos políticos de oposición. En el caso de el afán que se tiene de destruir la figura de Nayib Bukele, los partidos políticos terminan destruyéndose ellos mismos. Entonces, en ese deseo de destruir la popularidad y de destruir la legitimidad que pueda tener la gestión de Bukele, los partidos salen destruyéndose a sí mismos. En el caso de Arena se da una destrucción que tiene como resultado final la renuncia del presidente del COENA, López Davison, y acá se da un hecho muy particular que la gente ha pasado desapercibido, ¿no? Antes de renunciar, López Davison hace un llamado subliminal al resurgimiento de la ideología nacionalista que le dio vida, justificó y financió a los escuadrones de la muerte, usando un video del mayor Roberto Dabuizón. Ese debería haber sido un escándalo internacional y sin embargo no se manejó de esa forma. Eso es un poco paradójico, ¿no?, que la gente se asuste con acciones que vienen provenientes del pueblo. Acá los políticos, muchos políticos de rancia estirpe se escandalizaron o se afligieron por el uso de la palabra insurrección y sin embargo no se afligieron o no han puesto el grito en el cielo por ese llamado subliminal que Arena hace al resurgimiento de los escuadrones de la muerte, es decir, al resurgimiento de una ideología nacionalista que la forma que tenía de quitarse a la oposición política era a través del asesinato. En todo caso, eso le
trajo costos al partido Arena, se da la renuncia de López Davison, pero en el caso particular de este partido, llegue uno o llegue otro, la ideología en ellos está intacta. La ideología en ellos es algo que no va a abandonar. Y en el caso del FMLN se autodestruye porque ataca, a raíz de los sucesos del 9 de febrero, ataca el instrumento de lucha más hermoso que tiene el pueblo, y es el derecho a la insurrección. La legitimidad o el derecho a la insurrección no está en la Constitución. Si abogados y abogaduchos defienden o justifican el derecho a la insurrección tomando como referente lo que está escrito en la Constitución de la República, están muy equivocados. El derecho a la insurrección está en el pueblo. El derecho a la insurrección está en los sentimientos del pueblo. Sentimientos de carencia, sentimientos de despojo, sentimientos de desilusión y de desencanto. En este sentido, invocar a la insurrección o invocar a la rebelión o a la desobediencia o a la resistencia es un derecho que fue atacado por el partido que se supone debería defender ese derecho, porque en el caso del derecho a sublevarse o a insurreccionarse, ese derecho lo aplica el pueblo independientemente del gobierno o independientemente del color que tiene el gobierno. Es un derecho al que los pueblos apelan cuando se sienten particularmente atacados o se sienten particularmente despojados, ¿no? En este sentido, un derecho o el derecho a la insurrección, a la rebelión, a la resistencia, a la desobediencia, como querramos llamarle, no lo decide un partido político, no lo decide la letra muerta de una constitución, sino que eso lo decide el pueblo. Lo que le da legitimidad a acciones de ese tipo, al final hay que buscarlas en la calle, ¿no? La legitimidad de una acción de ese tipo está en el sentimiento de la población. Cuando se desnaturaliza el poder político y cuando se pervierten los mecanismos de deliberación política que se supone representan a la voluntad general, en ese momento se justifica la rebelión, la resistencia o la insurrección o la desobediencia civil, ¿no? Si estamos hablando de que un régimen político se ha desnaturalizado, entonces eso es una razón más que suficiente como para que la gente se organice y trate de cambiar las cosas de raíz, ¿no? Eso le da legitimidad ética, le da legitimidad moral y sobre todo le da legitimidad política a cualquier acción del pueblo. En el caso particular de este llamado que se hizo a la insurrección o las citas que se hicieron de los artículos que tienen que ver con la insurrección del pueblo, yo creo que acá sí hubo un error. Bueno, desde mi perspectiva hay un error, ¿no? Y el error, no el error en el hecho de invocar ese derecho que tienen los pueblos, sino que un error en cuanto a la consigna o a la reivindicación a partir de la cual se exigía o se pedía o se insinuaba ese derecho a la insurrección. Yo creo que acá el llamado o la razón fundamental para pedirle a la gente que resista o se rebele es la corrupción. El llamado o el citado de este derecho, alegando la no aprobación del préstamo de los 109 millones, me parece que era un error táctico, un llamado bastante débil. Razones de peso histórico para la insurrección, invocando para ello la problemática de la corrupción, esas se tienen y se tienen de sobra, ¿no? Entonces, esa interpelación que se hizo para disfrazar una serie de situaciones o para disfrazar una serie de investigaciones que se están llevando a cabo por actos de corrupción, me parece que tendría que haber sido el referente a partir del cual se le pidiera a la población que entrara en un estado de resistencia. Ahora, ¿quiénes hacen el llamado o quiénes deciden cuál es la bandera de lucha que se va a utilizar? Eso depende ya de los actores políticos.
En este caso, como digo, me parece que fue un error táctico invocar el derecho a la insurrección en función de la no aprobación del préstamo, sino que lo que se tenía que haber hecho era invocar ese derecho en función de la corrupción galopante que vivimos en este país. Día a día nosotros conocemos casos de corrupción que definitivamente afectan en lo particular los bolsillos de la población. Porque todos aquellos dólares que se roban son dólares que no se invirtieron en función social. Porque todos aquellos dólares que se roban son un desprecio a la voluntad y a la cultura política de los salvadoreños. Entonces, eso ha generado, o en este país se ha generado, un vacío de poder democrático desde hace más de 50 años. Un vacío de poder democrático que tiene a la base la corrupción. Entonces, el llamado a rebelarse o el llamado a resistir o el llamado a insurreccionarse estaba más que justificado. Nosotros no vamos a encontrar, por supuesto, algún tipo de justificación que pueda ser aplicada en cualquier momento y que justifique actos de insurrección. Si nosotros observamos la historia de este país y la historia de América Latina, vamos a ver que todas las invocaciones que se han hecho a actos insurreccionales o a actos de desobediencia civil siempre han sido calificados como actos inconstitucionales. Pero en este caso particular, y si nosotros queremos cambiar la lógica política en este país, vamos a decir que quien pone las condiciones para saber si estamos frente o no a una situación que permita o que justifique una rebelión o una desobediencia o una insurrección, esas condiciones las pone la calle, esas condiciones las ponen el estado en el cual viven las familias o miles de familias en este país. Y en todo caso, viéndolo desde la óptica democrática, vamos a decir que quien decide al final si un acto de sublevación o de insurrección es constitucional es el pueblo, no es ese libro llamado Constitución. La rebelión en todo Estado de Derecho, y aquí estamos hablando de derecho inclusive del siglo XIX y de principios del siglo XX, la rebelión popular en un Estado de Derecho está justificada, decíamos, cuando un régimen político se pervierte, cuando un régimen legislativo se desnaturaliza, sobre todo a partir de la corrupción. Ahora, ¿por qué si nosotros hemos vivido durante décadas y décadas o hemos sufrido políticos corruptos, por qué nunca se ha hecho invocación o por qué nunca ningún partido ha llamado a la insurrección del pueblo para tratar de solventar ese problema? Simple y sencillamente porque todos esos partidos han estado involucrados en esos actos de corrupción. En el 2021 la población salvadoreña tiene la posibilidad de cambiar esta realidad, al menos en el ámbito legislativo y municipal. Los cálculos que se hacen, bueno, el cálculo que yo mencioné hace un par de programas era que Nuevas Ideas iba a obtener entre 48, 49, 50 diputados. Ahora, eso no debería preocupar a nadie, ¿no? Yo creo que los contrapesos políticos y los contrapesos contralores de la gestión de los políticos no tiene que ver con que lleguen a la Asamblea Legislativa distintos partidos políticos. Tiene que ver con el talante de los políticos que la gente elige para ponerlos como su representante. Estamos esperando que en el 2021 la gente recuerde toda la corrupción que se ha venido viviendo en este país y que cambie a esos diputados. Estamos esperando que en el 2021 la gente tenga la capacidad para decidir sabiamente quiénes quieren que los representen en el poder legislativo y quiénes quieren que asuman las riendas del desarrollo municipal. En ese sentido de saber decidir por quiénes votar, también debería o debe estar presente en las personas que al final salgan electas que ese derecho a la insurrección que fue tratado de minimizar o fue criminalizado por los partidos políticos en esta ocasión, ese derecho va a seguir vigente. ¿Qué significa esto? Significa que si se eligen políticos nuevos y que
son seducidos por esa corrupción galopante y estructural que caracteriza al régimen salvadoreño, entonces el pueblo debería y deberá usar ese derecho para quitarlos de los lugares en los cuales los puede poner. Ahora, ¿quiénes deben hacer el llamado a ese tipo de actos de desobediencia civil? Acá puede haber una larga discusión, ¿no? Pero yo creo que las personas que deberían estar al frente de la conducción de esos sentimientos de rebelión o de desobediencia o de resistencia deben ser personas del pueblo. Ahora, si nadie del pueblo, si no surgen líderes populares que se pongan al frente de los sentimientos y las exigencias de la población, pues obviamente va a llegar o puede llegar cualquiera a ponerse al frente. La desobediencia civil, independientemente del partido que esté en el gobierno, fortalece la vida política. Eso no hay que olvidarlo. Eso no deben olvidarlo los políticos, en el sentido de que tienen frente a sí a un pueblo que, así como puede exigir o puede celebrar acciones buenas, también tiene la capacidad para cobrar las acciones que considere perversas en contra de la población. En este momento, como pueblo, deberíamos estar pensando en una interpelación popular en contra de los diputados, crear una asamblea popular, llevar nuestras preguntas, y no van a ser preguntas de sí o no, sino que preguntas de fondo, preguntas que tengan que ver con la privatización de todos los servicios básicos en este país, preguntas que tengan que ver con la corrupción galopante que se ha vivido en los distintos gobiernos en este país. El pueblo debe reclamar su derecho a resistirse, no debe ceder ese derecho a resistirse. Y repito, y como conclusión, al menos hasta el momento de la coyuntura, ¿no?, en sus ansias o en su paranoia de los partidos políticos por destruir a Nayib Bukele, se han terminado o destruyendo ellos mismos o están tratando de destruir el instrumento más hermoso de lucha que tienen los pueblos, y es el derecho a rebelarse ante la injusticia.